Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la confianza, por haberme convocado para charlar sobre este tema tan apasionante. Espero que nos alcance el tiempo, haremos lo posible, es un tema gigantesco, pero hablaremos por lo menos de las etapas más importantes de este movimiento, que fue el más importante de América Latina y sigue siendo claramente uno de los más importantes de América Latina, ¿no? Uno podría poner como fecha de nacimiento, digamos, la década del 90 del siglo XIX, si bien hubo antes algunos tipos de movimientos proto-obreros, podemos decir, como la primera huelga que se declaró durante la Guerra del Paraguay por parte de trabajadores correntinos que se negaban a trabajar en los astilleros, para no contribuir con esa guerra genocida y fratricida como fue la Guerra del Paraguay. Después hubo antecedentes muy interesantes de los afrodescendientes. El Proletario es el primer periódico obrero argentino, que es un periódico editado por los afros en nuestro país muy tempranamente, en 1857, por Lucas Fernández, una especie de proto-marxista, ¿no? Una cosa así extraña dentro de esa comunidad que fue tan perseguida y que también hizo tanto por la cultura y la lucha en Argentina, que habitualmente no es reconocida, ¿no? Y después, por supuesto, todo esto va a empalmar muy fuertemente en los 80, pero sobre todo en los 90, con la llegada de los inmigrantes que vendrán con ideas. Bueno, muchos vendrán perseguidos por el hambre, pero otros también vendrán perseguidos por sus ideas, ¿no? Así van a llegar los anarquistas, los socialistas, anarquistas perseguidos, los socialistas republicanos y liberales, liberales en el mejor sentido de la palabra, una palabra que a nosotros nos suena horrible, liberal, pero que tiene una raíz noble, ¿no? Son las ideas de la Revolución Francesa, en realidad, y nos suenan pésimos porque nos acordamos de Alzogaray, de Martínez de Oz, de Krieger Bacena, ¿no? Pero de Macri. Pero liberal era una palabra interesante y una palabra que tenía su sentido en el siglo XIX todavía, cuando se luchaba contra los absolutismos monárquicos, ¿no? Radical también era una palabra interesante. Y por supuesto también el radicalismo contribuyó en su momento, en los años 90, a enfrentar al régimen, que era de alguna manera la concentración de un modelo completamente impopular, el modelo agroexportador que dejaba fuera a gran parte de la gente, no solo socialmente, sino políticamente, ¿no? El radicalismo lleva adelante 3 revoluciones en su etapa fundacional, un radicalismo muy diferente al que tenemos hoy, ¿no? Un radicalismo revolucionario, un radicalismo que planteaba el fin de la corrupción, del régimen, la libertad de sufragio, etc. Y estos primeros movimientos de los trabajadores tienen que ver con la fundación de sociedades de resistencia, como se decía, como decían los anarquistas, a sus gremios. Una de las primeras son las tipográficas, la tipográfica bonaerense, y luego el gremio de panaderos, que es un gremio claramente anarquista, con Pietro Gori como uno de los fundadores, Enrico Malatesta, dirigentes italianos del anarquismo importantes a nivel mundial que pasaron por Buenos Aires. Este gremio de panaderos va a ser algo altamente interesante que muchos deben conocer, ¿no? Que forma parte ya del folclore, que es la creación de los nombres de las facturas que se comen cotidianamente con un sentido irónico y con un sentido de combate. Es decir, nombrar a un elemento cotidiano que la gente consume cotidianamente burlonamente frente a los enemigos principales del anarquismo, que eran la iglesia, el Estado, la policía, el ejército, ¿no? Y por eso ahí tenemos los suspiros de monja, la bola de fraile, los sacramentos, los cañoncitos, la bomba de crema, bueno, el vigilante, ¿no? Todas esas cosas que forman parte de un elemento de propaganda cotidiano que llevaba a un nivel popular estas cuestiones, ¿no? El movimiento anarquista va a ser muy potente en Argentina, va a llevar adelante las primeras huelgas, la primera la de los tipógrafos, y así se van a ir sucediendo movimientos hasta la conformación de una especie de agrupación. Tengamos en cuenta que el anarquismo, que había discutido fuertemente con el marxismo, por lo menos con Marx, en la Primera Internacional de Londres, allá por 1866, a diferencia de los socialistas que no se decían marxistas, Marx decía que él no era marxista, pero que tiene una concepción socialdemócrata, Marx, ¿no? Recordemos que Marx escribe el manifiesto para los socialdemócratas alemanes que plantean la participación electoral, ¿no? A la vez que en el manifiesto se habla de
de una revolución comunista y de un fin del Estado, una dictadura del proletariado, hasta tanto se plantea como viable y posible y deseable la participación parlamentaria y la obtención de leyes obreras avanzando en ese sentido. El anarquismo, representado en aquel momento por Proudhon, plantea que no, que en realidad el Estado es el enemigo, no hay nada que negociar con el Estado y que las formas de acción son acción directa, las huelgas, la resistencia y la conformación de sindicatos y de centros culturales. Así va a proceder el anarquismo en nuestro país, y el primer periodo que va a concentrar casi a la totalidad de los anarquistas va a ser La Protesta Humana, en 1897, y el primer periódico femenino anarquista de América Latina, y uno de los primeros del mundo, que va a ser La Voz de la Mujer, dirigida nada más y nada menos que por Virginia Bolten, una extraordinaria militante sindical, trabajadora de las refinerías de Rosario, y que, bueno, es un periódico extraordinario donde su subtítulo es "Ni Dios, ni amo, ni patria, ni marido", ¿no? Dejando muy en claro los postulados anarquistas y particularmente feministas. Estos periódicos van a ir concentrando a los miembros de la sociedad de resistencia, y por otro lado, tiempo después, o un poquito antes en realidad, va a aparecer la fundación del Partido Socialista, que tiene dos etapas interesantes, ¿no? En 1894 se funda La Vanguardia, un periódico muy interesante, moderado. Fíjense ustedes que el número 1 de La Vanguardia dice: somos los hijos de Smith, Ricardo y Marx, es decir, los padres del liberalismo clásico y Carlos Marx, ¿no? Y recién 2 años después se funda el partido, ¿no? Partido Socialista Obrero Argentino, que luego va a ser el Partido Socialista, con figuras muy destacadas, principalmente en esa etapa el fundador Juan B. Justo, ¿no? Juan Bautista Justo, un tipo altamente interesante, un médico con mucho conocimiento del marxismo, fue el traductor del Capital, pero también planteando una cantidad de acciones concretas en la sociedad, mientras tanto no se llega al día de la redención, como por ejemplo la creación de cooperativas, como el Hogar Obrero, ¿no? Que va a ser muy importante, almacenes, proveedurías, créditos para la vivienda, etcétera, ¿no? Que va fundamentalmente a tener su clientela política y gremial en los gremios especializados, ¿no? Tipógrafos, periodistas, gente profesional, ¿no? Médicos. De hecho, la gran mayoría de la conducción son médicos y abogados, pero tienen una participación sindical importante. Bueno, y conjuntamente con los anarquistas van a fundar en 1901 la primera central obrera argentina, que es la FOA, Federación Obrera Argentina. Pero las diferencias entre anarquistas y socialistas van a ser muy fuertes, y para 1902 se van a separar, y van a hacer la FORA, la histórica y combativa FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Hay gente que se confunde y dice república, ellos no reconocían las repúblicas, hablaban de regiones, entendían que el mundo debía ser una gran hermandad universal. Y por otro lado, la UGT, Unión General de Trabajadores, y van a estar separados y en alguna ocasión muy puntual harán acciones conjuntas, ¿no? Ese año 1902 es muy importante porque está gobernando Roca, quizá la mente más lúcida de la oligarquía, el gran conquistador del desierto, autor del genocidio contra los pueblos originarios, un tipo con una alta conciencia de la importancia del poder del Estado, de la concentración de poder por parte del Estado. Piensen ustedes que llega hasta romper relaciones con el Vaticano para concentrar poder, ¿no? Cuando hace las leyes laicas, como la ley de educación, la ley de registro civil, ¿no? Es decir, hay una idea de esa oligarquía en el poder que representa como nadie Julio Argentino Roca, de que el Estado es una herramienta fundamental, ¿no? Es decir, el discurso es un discurso liberal, pero la práctica es altamente conservadora y altamente estatista. Esto es un elemento muy importante. El liberalismo en Argentina fue siempre estatista, fuertemente estatista, entendámonos bien, en un sentido regresivo. Es decir, es fundamental el control del aparato del Estado para una redistribución regresiva de los ingresos. El manejo de los impuestos, el manejo de las rentas, de los negocios públicos, de las obras públicas, de la justicia, en beneficio de los grandes propietarios, y evidentemente en ese contexto, para que se vea claramente qué importancia tiene el Estado para ellos, las leyes represivas como la ley 4144, que es la ley de residencia, que establecía que los extranjeros llamados indeseables
podían ser expulsados del país, ¿no? Es muy interesante esto porque iba completamente en contra del preámbulo de la Constitución Nacional redactado por Alberdi, que para los hombres de buena voluntad que quieren habitar, todos los hombres de buena voluntad, ¿no? Acá ya no había aparentemente tan buena voluntad, el poder empieza a temer a esa reacción anarquista, socialista, y empieza con esta ley, que era una ley tremenda porque pensemos que obligaba al deportado a volver al país de origen, donde probablemente haya venido perseguido de muerte, ¿no? O sea que podía ser que cuando lo devuelvan iba a ser fusilado en su país de origen. Por eso el anarquismo organiza, la FORA organiza la Flotilla Libertaria, que iba de Buenos Aires a Montevideo, barquitos que rescataban a los compañeros que se tiraban por la borda para evitarles la muerte segura en el lugar de origen, ¿no? Bueno, en la década de, la primera década, que se la llama la década heroica del movimiento obrero, para mí hay muchas décadas heroicas, ¿no? Pero bueno, esta es una década heroica, eh, tiene que ver justamente con las grandes movilizaciones que reivindican el 1 de Mayo, ¿no? El 1 de Mayo que recuerda a los mártires de Chicago, aquellos trabajadores anarquistas que lucharon por las 8 horas, ¿no? Y que fueron condenados a muerte en 1886, injustamente, por supuesto. Pero bueno, a partir del año 90 se empieza a conmemorar y cada vez más, y a principios del siglo XX ya son masivas las conmemoraciones del 1 de Mayo, como por ejemplo la de 1905, la de 1906. En 1907 hay un hecho extraordinario dentro de la lucha del movimiento obrero donde se ve la potencia de la mujer y los niños anarquistas, que había muchos niños anarquistas también, que llevan adelante la huelga de inquilinos, ¿no? Una huelga de los habitantes de los inquilinatos que sufrían muchas injusticias, precios altísimos por los alquileres y plantean no pagarlo hasta que se solucione el problema. Es una huelga que paraliza y que pone en riesgo a las ganancias de muchos capitalistas de Buenos Aires, y es violentamente reprimida por el coronel Falcón, que aparece en escena, el coronel Falcón que tiene en Buenos Aires la segunda calle más larga, ¿no? Después de Rivadavia. No tenemos suerte con las calles, ¿no? Las dos más largas por lo menos. Y bueno, luego en esta huelga se van a destacar grandes líderes anarquistas o lideresas anarquistas como Juana Rouco, una notable dirigente, Miguelito Pepe, un chico de 14 años, que se transforma en el más grande orador de las marchas de las escobas que hacían las mujeres y los niños, que eran los que más tiempo estaban en esas casas, ¿no? En los conventillos, y la marcha de la escoba, de las escobas, era para barrer la injusticia del mundo, algo notable, y Miguelito va a terminar siendo herido por un policía por órdenes de Falcón, ¿no? Y Falcón, bueno, se va a hacer célebre en 1909 en la represión de la manifestación del 1 de Mayo. Tanto la central anarquista como la socialista convocan por separado ese día a actos multitudinarios, estamos hablando de miles y miles de personas, y ahí el coronel Falcón reprime violentamente la manifestación que estaba en la Plaza Lorea, matando unas 25 o 30 personas, disparando sobre la multitud, hombres, mujeres y niños. Esto queda completamente impune. Gobernaba en ese entonces Figueroa Alcorta, y bueno, el coronel Falcón no solo que no es sancionado, sino que es felicitado en la Casa Rosada, y un grupo de anarquistas decide hacer justicia por mano propia, y ahí se produce el famoso atentado de Simón Radovisky contra Falcón, que es un atentado organizado por el anarquismo, una parte del anarquismo más combativo, un grupo importante, pero Radovisky se declara único autor y a partir de ahí será una especie de santo ácrata, ¿no? Uno de los personajes fundamentales del anarquismo. La corriente anarquista va a tener fuerza, digamos, hasta un momento determinado, que es la Semana Trágica de 1919, ya con el gobierno de Irigoyen, un gobierno que tiene un aspecto de relaciones contradictorias con el movimiento obrero. Por un lado, es el primero que los recibe, que lauda a favor en algunos casos, en algunas huelgas, y por otro lado es uno de los más represivos, ¿no? Recordemos la Semana Trágica, las huelgas de la Forestal, las huelgas de la Patagonia, los fusilados, 1.500 fusilados en Santa Cruz. Y en ese contexto también se van a producir cambios importantes dentro de la conformación del movimiento obrero. Crece mucho más la fábrica que el taller, crecen los grandes espacios, aparece una clientela más cercana a las nuevas corrientes sindicales, el comunismo, por ejemplo. El partido se había creado en 1918 con el nombre del Partido Socialista Internacional, que va a tener mucha presencia gremial, el socialismo, y una nueva corriente que le va a quitar mucha clientela
política al anarquismo, que es el sindicalismo puro. El llamado sindicalismo puro, que es una decisión de la Fora 9, que son los foras sindicalistas. Los anarquistas más tradicionales van a quedar en la Fora Quinta como un sector minoritario del sindicalismo, ¿no? La Semana Trágica es un hecho gravísimo donde entran en acción grupos paramilitares, como la Liga Patriótica Argentina, con el aval, o por lo menos la mirada para otro lado del gobierno radical de entonces. Y bueno, y vendrá luego la década infame, en 1930, y un hecho muy importante, y es que, por supuesto, el gobierno cívico-militar de Uriburu, fíjense qué interesante que estamos cumpliendo ahora 90 años del golpe de septiembre del 30, se suele nombrar únicamente a Uriburu, y es muy importante el vicepresidente que tenía Uriburu, que era Antonio Santamarina, nada más y nada menos que el presidente de la sociedad rural y gerente y presidente de 10 sociedades anónimas, 4 de las cuales eran petroleras, ¿no? Eh, el gobierno cívico-militar entonces de Uriburu, para Uriburu Santamarina, que ha sido indultado por cierta historia, ¿no? Nunca lo escuchamos nombrar al vicepresidente, que era en realidad el que manejaba los piolines, por supuesto, ¿no? Tiene como gran enemigo al movimiento obrero, ¿no? Anula todas las personerías jurídicas de los gremios, persigue, tortura, detiene y hasta fusila de anarquistas como Severino y Giovanni, por ejemplo, o su cuñado Carfó. Y el movimiento obrero reacciona, digamos, conformando una unión de las centrales que quedaban dispersas, que era la USA, la Unión Sindical Argentina, la COA, la Confederación Obrera Argentina, la Fora 9, bueno, todos esos agrupamientos, algunas seccionales comunistas, y van a conformar la Confederación General del Trabajo, es decir, la CGT, en 1930, con un postulado que habla de la influencia de los sectores tardío-anarquistas y sindicalistas, que dicen que la CGT, en sus considerandos y en sus principios, no debe tener injerencia en la política, ¿no? Es una cosa que es muy del sindicalismo de la época, que va a ir cambiando, por supuesto, con el tiempo. La década del 30 es una década tremendamente trágica, pero de gran heroísmo del movimiento obrero, particularmente a partir de 1934-35, con las grandes huelgas, la huelga general del 35, donde se destaca mucho ahí la militancia comunista, ¿no? El Partido Comunista tiene una gran injerencia en los gremios, particularmente en la carne, en la construcción, ¿no? El socialismo también, el anarquismo va perdiendo peso dentro de ese contexto, ¿no? Bueno, todo esto va a cambiar rotundamente a partir de 1943, cuando se produce el golpe del 4 de junio, ¿no? Donde hay un coronel que se llama Juan Domingo Perón, que viene con una idea muy, muy renovadora en términos sindicales, con una especie de idea ecléctica, ¿no? Uno puede ver en el pensamiento de Perón la confluencia de ideas, incluso contradictorias, algunos elementos del fascismo, muchos elementos del New Deal norteamericano, de la idea de un capitalismo redistributivo, con Keynes, por ejemplo, en la cabeza, del pensamiento socialista, y hasta elementos de la planificación socialista o estatista de Stalin, ¿no? Con los planes quinquenales, por ejemplo. Lo cierto es que este coronel, que es un tipo muy importante dentro del GO, el grupo que toma el poder en 1943, podía haber elegido cualquier cargo, porque era una persona relevante, y elige un cargo menor dentro de lo que era el esquema de los gobiernos conservadores, y elige justamente la Secretaría de Trabajo y Previsión, es decir, el elemento vinculante con el movimiento obrero y los gremios, de donde piensa lanzar su carrera política, ¿no? Y ahí comienza una tarea enorme, junto con grandes colaboradores como Domingo Mercante, por ejemplo, que van a empezar una tarea de captación, cooptación del movimiento obrero, en un momento decisivo, que es la Guerra Mundial, un momento de contexto mundial muy particular, donde, por ejemplo, las dirigencias socialistas y comunistas priorizaban la exportación a los países beligerantes que las condiciones de los trabajadores en el país. Esto va a ser aprovechado por Perón, diciendo que los primeros defender a los trabajadores, porque, por ejemplo, hubo huelgas que se levantaron, huelgas de la carne que el comunismo levantó por orden de la internacional, de alguna manera, y a la vez ahí va a haber una política compleja de, por un lado, conciliación, es decir, de captación de dirigentes. Hay muchos dirigentes socialistas, comunistas, anarquistas que se pasan a las filas del peronismo,
represión con aquellos que eran fuertemente opositores, y en general hay una migración fundamental de estos trabajadores hacia el peronismo, ¿no? Y la captación de lo que en un clásico estudio, pero que sigue teniendo mucha vigencia, de Juan Carlos Portantiero y Murmis, sobre los orígenes del peronismo, ellos hablan de los obreros nuevos, ¿no? ¿Quiénes son los obreros nuevos? Bueno, son los migrantes, que fueron millones durante la crisis del 30, la gente que tuvo que abandonar el campo para venir a la ciudad en busca de oportunidades, y bueno, estos migrantes nuevos no van a tener la tradición del movimiento obrero clásico, no van a ser católicos, no van a ser ateos, van a ser católicos, no van a ser internacionalistas, van a ser nacionalistas, van a tener otra mirada de la realidad, que no se sentían representados por esas conducciones de ese momento, y particularmente cuando empieza a haber algunas cuestiones muy decisivas, como por ejemplo la actitud del Partido Comunista en 1945, cuando apoya a los sectores más rancios de la oligarquía y los partidos tradicionales en la Unión Democrática, ¿no? Ese es un momento decisivo donde Perón juega muy bien políticamente, con la famosa consigna Braden o Perón, ¿no? Porque el embajador norteamericano hacía campaña abiertamente, violando este principio de no intervención en los asuntos internos. Braden hablaba directamente en los actos de la Unión Democrática, y bueno, uno podía ver en actos del Partido Comunista retratos de Roosevelt, bueno, una cosa muy de los aliados, de lo que tenía que ver con eso, de alguna manera la consideración o la categorización de Perón como un líder nazifascista, ¿no? Lo cual evidentemente estaba muy lejos de la realidad, y que el movimiento obrero captó rápidamente, y eso llevó a que, bueno, se produzca una migración muy importante de las masas, no solo de los dirigentes, sino de las masas, y como dice Portantiero, a este nuevo movimiento que va a ser el movimiento peronista, que va a terminar finalmente protagonizando una jornada histórica como la del 17 de octubre, ¿no? Que es una jornada realmente muy interesante, donde los sectores blancos de la ciudad, como dice Scalabrini Ortiz, se sintieron completamente conmocionados, veían a los cabecitas negras, como decían ellos, al aluvión zoológico por primera vez, y este movimiento obrero es el que termina depositando a Perón en el poder en 1946, ¿no? Por vía electoral, por vía legal, en elecciones limpias después de 16 años de proscripciones, ¿no? Con la década infame de Uriburu en adelante. Bueno, ahí comienza una etapa muy interesante del movimiento obrero, de crecimiento de ese movimiento. Llegamos a ser el partido, digamos, la central obrera con más afiliados en el mundo, después de las soviéticas, bueno, que corrían con cierta ventaja. 5 millones de afiliados, crecimiento del poder sindical de una manera muy importante, digamos, de alguna manera apropiación y empoderamiento de esos gremios, con sus campos de deporte, sus clínicas, sus aparato médico relativo, porque el aparato médico oficial era lo suficientemente bueno como para que no haga falta agregarle esto, ¿no? Así que es una década altamente interesante, con un personaje central, fundamental en todo esto, que es Evita, ¿no? Que es el núcleo entre Perón y los sindicatos. Era la persona encargada del manejo de los sindicatos, y por eso va a ser la candidata de los sindicatos en aquella frustrada candidatura de 1951, ¿no? Creo bueno, que eso es un dato interesante, el rol de una mujer. Imagínense ustedes lo que significaba que una mujer se dedicara a estas cosas, a tal punto que, por supuesto, esto va a provocar un escándalo y va a llevar a que no pueda ser candidata, ¿no? Que las Fuerzas Armadas, que la Iglesia se opongan a esa candidatura propiciada por la CGT en ese acto, que fue hasta Ezeiza el acto más grande de la historia argentina y uno de los más grandes de la historia latinoamericana, que fue el acto del día de renunciamiento, 22 de agosto, ¿no? Del 51, el cabildo abierto, como se decía en ese momento. Bueno, veo que se me va el tiempo, hay mucho para decir, y bueno, como sabemos, después de todo lo hecho y de todo lo más importante, que es lo que no le perdonaron jamás al peronismo, que era la redistribución progresiva del ingreso, llegando al 49,5, y en un año casi al 50, la distribución de la riqueza nacional, vendrá la reacción conservadora con el golpe del 55, con todo lo que eso implicó, muerte de Evita, y bueno, con una verdadera regresión
particularmente en el punto que siempre ocurre con las regresiones liberales o neoliberales, que es lo primero que se ataca es el salario y el poder sindical, ¿no? Los primeros perseguidos fueron los trabajadores, hubo 4.900 delegados gremiales despedidos, que fueron la mayoría encarcelados. Se supone que la cifra es mayor de despedidos en todo el país, sancionados, presos, bueno, torturados, fusilados, como sabemos también. El país ingresa al Fondo Monetario Internacional en 1956, con todo lo que esto implica, empiezan los planes del fondo, que siempre son los mismos. Acá aprovechamos para hablar de todos los planes del fondo, que son siempre contención salarial a través de la contención de salarios y liberación de precios, con el cual el costo trabajo, como dicen los patrones, se reduce notablemente, incremento impositivo, baja del consumo interno a través de esto, y liberación de saldos exportables con la idea de pagar estas deudas que se están tomando con los organismos financieros mundiales, ¿no? Esto va a ser así, va a proseguir a partir de entonces los años de lucha que va a llevar el sindicalismo peronista, la resistencia, otras corrientes del movimiento obrero, con muy diferentes etapas que si quieren después en las preguntas las profundizamos, pero lo interesante que son los años de la resistencia, que son años realmente muy duros, como dije, con fusilados, torturados, presos, la prohibición de participación electoral del partido mayoritario, y recordemos un decreto, ¿no? El 4151 que prohibía el nombrar a Perón, que prohibía la marcha peronista, la foto de Vita, que fue en realidad la partida de nacimiento de la resistencia, ¿no? Efectivamente fue como a partir de esa prohibición que empezó a incrementarse la resistencia. En los años 60, creo que esto es importante, hay una diversificación fuerte dentro del movimiento obrero entre una resistencia y un sindicalismo peronista a un sindicalismo clasista que se da fundamentalmente en Córdoba, una provincia muy particular, donde se daba el desarrollo de la industria pesada, la industria automotriz, por ejemplo, con trabajadores especializados, muchos de los cuales eran universitarios, y muchos universitarios que eran trabajadores, y en ese contexto se da el nacimiento del clasismo, o la consolidación del clasismo, que es una corriente de izquierda dentro del movimiento obrero que va a ser muy importante, con dirigentes como por ejemplo Agustín Tosco, ¿no? René Salamanca, entre otros, y del lado peronista, por supuesto, Elpidio Torres y toda esta gente tan importante que van a llevar adelante ni más ni menos que el Cordobazo, ya en el marco de la dictadura de Onganía, ¿no? Y luego con Leviston el Viborazo, y bueno, una cantidad de puebladas en las que el sindicalismo va a tener un rol fundamental en aquel contexto, ¿no? Y esto va a ir acorralando al gobierno de Onganía, la llamada Revolución Argentina, que va a tener que dar paso entonces a elecciones que se van a producir en 1973, el peronismo vuelve al poder, y ahí tenemos un sindicalismo complejo, con varias corrientes que ya se venían planteando desde 1966 y bastante antes también, ¿no? Que era, por un lado, el peronismo combativo, el sindicalismo del peronismo combativo, con figuras como Ongaro, por ejemplo, y un sindicalismo más colaboracionista, como se decía, o participacionista con el bandorismo, con las corrientes más cercanas a un peronismo ortodoxo, que van a enfrentarse particularmente a partir de 1973 con ese gabinete tan heterogéneo que tiene Cámpora, ¿no? Por decisión de Perón, por supuesto, que Perón entiende que no quiere ceder la transición de una dictadura violenta como la de la NUCE a un gobierno democrático, y pone una persona de su absoluta confianza como Cámpora, y ahí aparecen estos dos modelos sindicales que van a enfrentarse fuertemente en Ezeiza, por ejemplo, también en otros ámbitos, ¿no? El peronismo de un Rucci, por caso, y otras corrientes sindicales, ¿no? Este es un elemento muy importante a tener en cuenta de ese contexto. Lamentablemente, una división del movimiento obrero que se va a sufrir mucho y se va a padecer mucho, particularmente a partir del golpe del 76, ¿no? De todas maneras, ahí hay bueno, daría para mucho esto, ¿no? Pero quiero decir que hay algunos momentos después de la muerte de Perón que son muy interesantes en torno al rol del sindicalismo, como por ejemplo el rol que tuvo el sindicalismo, aún de aquel sindicalismo llamado en aquel contexto burocrático, que tuvo que responder
al Rodrigazo, ¿no? Que tuvo que responder a las medidas económicas que adelantaban lo que iba a ser el golpe del 76, que fueron las grandes huelgas del Rodrigazo. Rodrigazo en realidad no son las medidas de Rodrigo, que fue un plan de ajuste típico del fondo, sino la respuesta popular a esas medidas, que lograron, por ejemplo, echar a López Rega, echar al ministro Rodrigo, etcétera, y que, bueno, que mostraron el poder de ese sindicalismo y que preocuparon fuertemente al poder, y que ahí va a estar una de las causas del golpe del 76, que va a tener como víctima propiciatoria, como todos sabemos, al movimiento obrero, porque cerca del 40% de los desaparecidos son trabajadores, ¿no? Fundamentalmente dirigentes, delegados gremiales, jefes de secciones, del sindicalismo, etcétera, ¿no? Bueno, y ahí comienza una etapa, no sé si quieren que pare acá y hacemos preguntas, tengo un rato más, pero como quieran ustedes. Ahí es un momento como para parar, pero creo que se puede decir algo como para redondear, porque vale mucho para lo que viene después, lo que plantea el golpe del 76, que es ante todo y fundamentalmente, y esto vale para todos los modelos neoliberales que sufrimos en Argentina, hasta el reciente de Macri, la contención salarial, la represión del movimiento obrero, la ilegalización o la persecución de los sindicatos, la descapitalización básicamente, la precarización laboral, son elementos fundamentales que plantea este modelo neoliberal, que es exactamente el mismo que aplicó después Menem y exactamente el mismo que aplicó Macri a partir de 2015. Lo que no quiere decir que sean lo mismo que la dictadura, sino que su plan económico es el mismo, con los mismos fundamentos y las mismas características, ¿no? Y el movimiento obrero en Argentina siempre ha respondido ante esas cuestiones, y quiero decir, y termino si quieren y después seguimos, que es lamentablemente muy injusta la historia con el movimiento obrero en un punto donde no se reconoce la resistencia obrera a la dictadura, que fue la primera, ¿no? La primera resistencia, junto con las madres y con los familiares de desaparecidos, fue la resistencia obrera, que entre 1976 y 1978 llevó adelante más de 200 medidas de fuerza, sabiendo que regía la pena de muerte y sabiendo las consecuencias que se iban a pagar, ¿no? Huelgas históricas como la Ford, la Peugeot, la Mercedes-Benz, bueno, que sabemos qué pasó con las comisiones internas enteras que fueron secuestradas, por ejemplo, en aquel contexto, ¿no? Pero me parece importante señalar este rol central que tuvo el movimiento obrero en la Argentina, y termino con esto, y realmente a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene el gremialismo en Argentina. A mí me pasa cuando vienen amigos, colegas de afuera, de Francia, Estados Unidos, que se asombran mucho a ver el aparato tan positivamente instalado en la sociedad que tiene el sindicalismo, ¿no? Las clínicas, los hoteles, bueno, la presencia en la sociedad civil real que tiene ese movimiento obrero, que no lo tienen la mayoría de los países occidentales, ¿no? Esto es un dato que realmente nos diferencia, y un dato que siempre le ha molestado al poder absolutamente, ¿no? La presencia de estos hoteles que me preguntaban, ¿qué es este hotel 8 de octubre? ¿Qué es este hotel? ¿No? ¿De dónde salió? ¿Quiénes son los dueños? ¿Cómo colonia de vacaciones? ¿Cómo bueno, estas cosas que nos ha dejado una época feliz de la Argentina y que hay que cuidar, ¿no? Porque ustedes saben que no hay derechos adquiridos, los derechos se defienden todos los días, ¿no? Eso de derecho adquirido es un verso que tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas y variadas. Algunas ya las respondiste, pero quizás Bueno, podemos bueno, profundizar. dale. Porque, por ejemplo, preguntan cuál es el rol del movimiento obrero argentino durante los años 60 y los 70. Bueno, algo dijimos, se puede profundizar, por supuesto, pero yo creo que es fundamental. Es un rol activo, es un rol organizador. Fíjense ustedes, por ejemplo, la diferencia entre el Mayo francés y el cordobazo, ¿no? El Mayo francés fue un movimiento estudiantil, pequeño y burgués, con todo respeto, no lo estoy descalificando para nada, ¿no? Fue muy importante, pero los obreros participaron de alguna manera en un segundo plano. La conducción la tuvo, si hubo una conducción, digamos, la tuvo ese movimiento de clase media, estudiantil, rebelde, con objetivos un poco imprecisos, y aclaro que soy un gran admirador del Mayo, pero estoy definiendo las características de ese Mayo, ¿no? Muy por el contrario, el cordobazo fue un movimiento obrero estudiantil. La conducción la tuvo el movimiento obrero con una claridad meridiana de qué se proponía, que era derribar a la dictadura de Onganía,
y frenar los avances en términos de derechos laborales, como el sábado inglés, la pérdida de horas extras, etcétera, que pasaba en general dentro de las industrias de Córdoba puntualmente, ¿no? Las reformas de algunas cuestiones educativas. Córdoba había vuelto a tener educación religiosa en las escuelas, por ejemplo, con el gobernador Uriburu en ese momento, estoy hablando de la época de Onganía. Y el movimiento obrero va a ser acompañado por el movimiento estudiantil muy activamente, pero la conducción de las jornadas y los programas los elabora ese movimiento obrero combativo integrado por corrientes marxistas, clasistas y peronistas en aquel contexto de 1969, ¿no? Sigue. Pregunta Miriam López. ¿Qué puntos de coincidencia ve usted entre el movimiento obrero inicial, digamos, y el actual? Y es difícil, yo creo que aparte no hay un movimiento obrero, ¿no? Hay muchas corrientes dentro del movimiento obrero, yo creo que a mí me parece que de aquel movimiento a hoy tenemos lo que podemos decir como positivamente las concreciones, que son estas cuestiones de las obras sociales, los beneficios, el derecho al ocio, ¿no? Que los sindicatos siguen manteniendo como un elemento fundamental, que en aquel momento ni se pensaba que eso se podía lograr. Y por otro lado, cierta pérdida de aquella pureza original, ¿no? de aquel idealismo utópico que tenían de entrada. Así que son muy diferentes, ¿no? Pero obviamente el planteo es la defensa del trabajador, con las diferencias enormes, los contextos tan distintos y todo lo que ha pasado en nuestro país, ¿no es cierto? Nombraste a Agustín Tosco y acá hay una pregunta de Facundo que dice, ¿cómo recordará la historia de Agustín Tosco? Bueno, fíjense que sí es importante, Agustín Tosco, que tuvieron que romper la estatua el otro día, ¿no? Así que evidentemente sigue molestando, porque si alguien no molesta, no, nadie le ataca, ¿no? Así que yo creo que, bueno, es una de las figuras máximas de la historia del movimiento obrero en Argentina, no tengo ninguna duda, ¿no? Es un personaje de una coherencia, de una claridad, de una idea de unidad dentro del movimiento, ¿no? No para nada sectario, una persona, un tipo que laburaba, ¿no? Que terminaba de laburar y se iba al gremio, de una coherencia extraordinaria. Coherencia que, por ejemplo, le hace no participar de la fuga de Rawson, ¿no? Cuando se producen los hechos de Trelew, él está preso y lo invitan a escaparse, y él dice que no, porque tiene que estar en un lugar que sus compañeros lo puedan consultar, preguntar, y prefiere quedarse en la cárcel. Quizás salvó su vida con eso, ¿no? Pero no estaba pensando en eso en ese momento, sino estaba pensando en seguir recibiendo y atendiendo a sus compañeros desde la cárcel, en esa cárcel espantosa en el sur de la Argentina, ¿no? Así que eso habla de quién era Agustín Tosco, una persona que muere, como ustedes saben, perseguido y en la clandestinidad con un cáncer no pudiendo atenderse, ¿no? Por tener que estar clandestino, todavía en épocas pseudo-democráticas, en la época de Isabel, ¿no? 1975. Acá, a ver, Florencia Dentis nombraste a varias mujeres, nombraste a Volten, a Rouco, a Evita, por supuesto, y pregunta, ¿cuál fue el rol de las mujeres para vos, a tu entender, en el movimiento obrero? El Bueno, fue surgimiento y el... central, o sea, de entrada, central, fundamental, podría nombrar a montones más. Pues por supuesto Alicia Moró de Justo, también Gabriela Coni, dirigentes socialistas. Carolina Musilli, que fue una chica que murió muy jovencita, a los 20 y pico de años, que fue la gran defensora de las niñas trabajadoras, que trabajaban a veces en los conventos, explotadas por las zonas religiosas. Bueno, una extraordinaria mujer que muy poco recordada, ¿no? Defensora y promotora de leyes, defensora de los derechos de las mujeres. Bueno, podríamos lograr a muchísimas mujeres fundamentales, y el rol de la mujer en el movimiento obrero fue, es y será, ¿no? Fundamental, estuvo siempre presente. Fíjense ustedes las fotos, qué interesante, ¿no? Donde en cada foto de algún momento importante del movimiento obrero hay mujeres, ¿no? Es muy interesante eso, dice mucho, ¿no? De lo que pasaba, y aún con las dificultades, porque la mujer tenía asignado el rol de ama de casa y madre, quizá movilizarse, no era fácil, ¿no? Porque como bien decía Virginia Volten en La Voz de la Mujer, este periódico, a veces los propios compañeros eran machistas también, ¿no? Y no las dejaban concurrir a sus mitines. Entonces, por eso a veces no están tan visibilizadas, pero fueron fundamentales. Bien, acá Néstor Rodríguez pregunta desde Facebook, ¿crees que este siglo sí se está pareciendo cada vez más al anterior en sus ciclos de crisis del capitalismo?
Y se parece y se profundiza, ¿no? Yo creo que evidentemente el capitalismo va progresando, se va poniendo cada vez más duro, se va sincerando, ya no tiene que decir que es un capitalismo de rostro humano, ya no hay más, no está más en el discurso capitalista eso del rostro humano. Se van sincerando, aparece la misoginia, aparece la xenofobia, aparece el racismo, descaradamente, y con una clientela de víctimas que apoyan ese modelo, ¿no? O sea, esto es un hecho interesante que lo tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Como las propias víctimas del modelo son sus principales defensores en algunos casos, ¿no? Particularmente los sectores medios. Así que yo creo que es un capitalismo mejorado en el peor sentido de la palabra, mejorado para peor, o sea, tomando conciencia de lo que tienen que hacer. Es un hipercapitalismo muy parecido al fascismo en sus concepciones. Hay un libro extraordinario de Mazzarato que acaba de aparecer que se llama El capital odia a todo el mundo, donde él habla de que estamos en presencia del neofascismo, ¿no? Neofascismo fundamentalmente en términos ideológicos, ¿no? De lo que está planteando este capitalismo de Trump, este capitalismo de Bolsonaro, de Macri, ¿no? De este capitalismo del odio que va ganando adeptos más que por una cuestión de conveniencia económica a la hora de votar, por una cuestión de odios y de sentirse no parte de las mayorías populares, ¿no? Esa cuestión aspiracional que también trabajan las derechas y el capitalismo a nivel mundial, ¿no? ¿Qué ofreció el peronismo para captar de manera tan fuerte a la CGT y transformarla en la columna vertebral del movimiento peronista? Bueno, ofreció muchas cosas. Por un lado, ventajas concretas económicas, sindicatos que tenían más capacidad económica y ventajas de todo tipo. Y por otro lado, ofreció una política muy clara, ¿no? Frente a la confusión reinante en ese momento de que supuestamente los defensores de la clase trabajadora estaban unidos con el presidente de la Sociedad Rural y la Unión Industrial Argentina, el peronismo se ponía del otro lado de una manera muy evidente, ¿no? Entonces, la opción disruptiva en Argentina en ese momento pasaba por eso. Por eso es que es tan absurdo decir que cuando se dice que en el 45 Perón vino a frenar la revolución, ¿no? Primero que no había ninguna revolución en marcha, y segundo que si la revolución le iban a hacer lo que estaban asociados con la sociedad rural, es difícil de concretar una revolución así, ¿no? Entonces yo creo que es un tema que da para mucho, simplemente estoy dando título, ¿no? Da para un seminario en realidad. Para anotarlo. ¿Por qué cree que dentro de la clase media existe un cierto nivel de rechazo hacia el movimiento obrero organizado? Bueno, siempre hablemos de que la clase media y todos nosotros somos clase media, lo que estamos hablando acá, ¿no? Y no somos eso, digo, hay una parte importante de la clase media que tiene conciencia, que tiene solidaridad, que no es eso, y otra parte de la clase media, también importante, que permanentemente necesita diferenciarse de los sectores populares, ¿no? La idea de no caer en eso, de distinguirse cada vez más, y por lo tanto la identificación con el patrón o la identificación con los dueños del poder, ¿no? A una fiesta que nunca van a estar invitados, que ellos creen que sí, pero no están invitados ni van a estar invitados, ¿no? Pero bueno, esa cuestión es una cuestión aspiracional que funciona muy bien y está funcionando muy bien en el mundo en este momento, ¿no? Y de acá tenemos que tener y prestar mucha atención. Ay, hay muchísimas preguntas. Bueno, ¿qué opinas del movimiento feminista? Preguntan acá, Débora Guerrero de Santa Fe. Eso es obvio, ¿no? Ya que me ha leído, ahí hay 3 libros que responden por mí, que por supuesto estoy completamente a favor, y mi admiración, y creo que el progresismo en el siglo XXI pasa por el feminismo, o sea, por el menú feminista, ¿no? Que le pega al poder donde más le duele, que es el patriarcado, ¿no? Que resume un poco todos los males del capitalismo. No porque el modelo comunista, no, que falso modelo comunista, que no fue comunista, ¿no? Sino que fue una dictadura, como en el caso de Stalin y Rusia, no han sido patriarcales, pero digo, hablando del capitalismo que hoy rige a todo el mundo, evidentemente el patriarcado es su base central, ¿no? Que reglamenta su modo de producción y su discurso, ¿no? Acá está preguntando Marisa, ¿cómo fue que se insertaron las ideas liberales dentro del movimiento obrero de tal manera que el obrero defienda al patrón? Bueno, sí, lo que acabamos de decir de alguna manera, ¿no? Yo creo que esta cuestión de lo aspiracional y de distinguirse y pensando que se vota algo, ya uno pertenece, ¿no? Esta sería un poco la cuestión, ¿no?
Miguel Garelli pregunta, ¿qué futuro tienen para usted las organizaciones sindicales como han sido concebidas hasta el presente? Y es muy difícil saberlo, yo por eso me dedico a la historia, así que Al no futuro. hablo, no hablo del futuro, pero bueno, va a depender mucho de cómo se manejen sus dirigentes, de cómo la gente, qué exija la gente dentro de cada sindicato, de cómo se conduzca y qué se hace en cada sindicato. Eso es muy difícil de prever, pero yo creo que tienen un rol muy importante, por lo menos en teoría, lo que uno, si la pregunta va por ahí, tienen un rol fundamental en este contexto de cierta desolación que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Hay varios que están preguntando por Bandor y su rol dentro de la historia. ¿Cómo la definirías vos? Bueno, como un rol de acompañamiento de ciertas cosas muy nefastas, ¿no? Como por ejemplo el golpe de Onganía, él estuvo presente en el golpe de Onganía y, y enfrentó fuertemente a aquellos sectores combativos del movimiento obrero, ¿no? Así que además traicionó a Perón, ¿no? Él cuando en el año 65 se presenta con una candidatura propia y tuvo que venir Isabel para señalar quién era el candidato de Perón y quién era el candidato de Bandor, ¿no? Esto tiene que ver con el famoso operativo Retorno de 1964, diciembre del 64, cuando él participa de ese operativo de traer a Perón a Argentina. Perón no lo deja venir el gobierno de Ilia, y se demuestra claramente que hay que lograr él piensa que hay que conformar una conducción local y se siente él el nuevo Perón, el famoso neoperonismo, ¿no? Que evidentemente no va a funcionar. Y bueno, luego termina con su asesinato, que no lo estoy justificando en lo más mínimo, no estoy señalando cuáles fueron sus errores. ¿Cómo ve el paso del sindicalismo durante los 90? Y muy, muy polémico, ¿no? Una palabra que le encanta a TN, polémico. Pero yo lo digo en el sentido literal, o sea, donde hubo de todo. Hubo un Germán Abdala, digamos, que hizo la diferencia con esos agrupamientos, el MTA y el CTA, ¿no? Las que fueron las que se rebelaron en ese momento contra el menemismo y el neoliberalismo, y después otros sectores que fueron totalmente participacionistas y colaboradores con las privatizaciones, formaron parte de las privatizaciones, etcétera, ¿no? No hace falta hacer nombres, la gente, no por disculpar a nadie, pero ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando, más o menos, ¿no? Pero hubo esas dos cosas. Por un lado, una gran resistencia de una parte muy importante del movimiento obrero, que uno podría poner en esas dos centrales sindicales, la CTA y el MTA, y por otro lado, algunos sindicalistas empresarios que hicieron negocios con el menemismo y se hicieron más ricos durante el menemismo, ¿no? ¿Podrías profundizar un poquito más sobre el FORA? Preguntan. Sí, la FORA, sí, como no, fue la Federación Obrera Regional Argentina, la central anarquista que uno podría decir que condujo al movimiento obrero entre la década del 90 y hasta 1920, o hasta la Semana Trágica, podemos decir. Fue muy importante, tuvo una acción cultural extraordinaria, con revistas culturales, bibliotecas, hasta el uso de payadores que iban por los pueblos en una época de fuerte analfabetismo todavía, recitando algunos versos de contextos de Bakunin o de Proudhon para enseñarle a la gente eh, el credo anarquista, como decían ellos, ¿no? Así que fue muy importante para una etapa y para un momento y para un contexto de las condiciones laborales en Argentina, ¿no? Acá pregunta Marcos, ¿es bueno el exceso de asistencialismo? ¿No disminuye la esencia del movimiento obrero? Todo exceso es malo, por supuesto. Yo no sé si no sé, el asistencialismo no estamos hablando de asistencialismo, estamos hablando de justicia social, ¿no? Digamos que son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando hay asistencialismo, yo creo que sí, el asistencialismo vacío, donde a nadie se le enseña a recuperar su dignidad, por supuesto que no sirve, ¿no? En realidad, esa diferencia la marcaba claramente Evita cuando hablaba de la diferencia entre beneficencia, que siempre es un acto de discriminación y un acto de humillación, frente a la justicia social, que es un acto simplemente de redistribución retrasada, decía ella, ¿no? De todo lo que se le debía a la gente de tantos años y siglos, se estaba ahora redistribuyendo justamente entre la gente. Entonces no era un regalo, por ejemplo, las casas no se regalaban, las casas se pagaban mensualmente, no era que Perón le dio las casas a la gente, ¿no? Como se dice habitualmente. Y bueno,
y yo creo que no es asistencialismo lo que hacía el doctor Ilia, por ejemplo, que restauró la copa de leche, ¿no?, en las escuelas. Eso no es existencialismo, eso es justicia pura y llana. Entiendo la pregunta, me parece entender la pregunta a dónde va, estoy de acuerdo con vos. El exceso de asistencialismo vacío y sin contenido, por supuesto que no sirve, desde ya. Acá Claudia Hader dice, Felipe, vos que sos un gran descubridor de contradicciones en la historia, ¿qué perlita pudiste descubrir del movimiento obrero? Hay un montón, no sé, perlitas, no sé, pero bueno, muchas cosas muy lindas, ¿no? Como esto de la importancia de la cultura, una cultura obrera que se tuvo durante mucho tiempo en Argentina, ¿no? Las obras de teatro, los tangos, bueno, todo lo que tenía que ver con una tradición obrera que los gremios fomentaban mucho. Y si uno se pone a ver la infinidad de publicaciones, es imposible una vida para leer todos los periódicos sindicales que se han publicado en la Argentina entre 1890 y el presente, ¿no? Realmente yo creo que no es infinito, pero estamos hablando de decenas de miles de publicaciones, de cantidades impresionantes de teatros fundados, de centros culturales, ¿no?, de todo eso que es una parte fundamental del movimiento obrero, ¿no? Y bueno, perlitas, podríamos hablar de las historias de cada una de estas mujeres extraordinarias, como Juana Rouco, ¿no?, que se escapó de la cárcel vestida de hombre y después volvió y siguió luchando. Y bueno, y Virginia Volten, que fue una extraordinaria luchadora y la creadora de este periódico, que era un periódico maravilloso, y Julieta Lanteri, por ejemplo, ¿no?, la mujer que luchó tanto por los derechos femeninos, que fíjense qué interesante que toma la Constitución Nacional, que dice que dice ella, ¿no?, por dar sentado que hay un solo género, la Constitución no habló de género a la hora de votar, y por lo tanto ella basó en eso su presentación a la Corte para decir que las mujeres podían votar, ¿no?, que lamentablemente después no va a ser válida porque vendrá la ley Sáenz Peña, que dice explícitamente voto, en ese oxímoron tan extraño, voto secreto universal masculino, ¿no? Universal masculino es como raro, ¿no? Una contradicción. Pero quedó claro que no, las mujeres no podían votar. Exactamente. Bueno, Natalia Venegas pregunta, la base del movimiento obrero se asentó sobre el anarquismo y el socialismo. ¿Qué uso hizo el peronismo de cada uno de ellos? No sé si uso, yo creo que sí, pues los cooptó, los convocó y los incorporó a su movimiento, y yo creo que ahí hay una mezcla, ¿no?, de habilidad de un lado, y del otro lado cierta incapacidad para entender la etapa también, ¿no? Me parece que es una mezcla de las dos cosas. Por supuesto que también hubo represión, ¿no? Hubo trabajadores comunistas y algunos socialistas que fueron presos en aquel momento también. Eso no, yo nunca lo oculto y lo pueden ver en mis libros, ¿no? Pero puntualmente en cómo los utilizó, como dice literalmente, cómo los... Pregunta, claro, ¿cómo, digamos, qué uso hizo el peronismo del socialismo y del anarquismo? Sí, no sé si el uso, pero sí, mucha gente de esos movimientos se incorporaron al peronismo, incluso como ministros, ¿no? Como Borlenghi, que venían del socialismo. Bien. Acá Luana Sánchez dice, ¿qué rol cumplían los medios de comunicación en la lucha del movimiento obrero durante el peronismo? Bueno, ahí, por ejemplo, hubo, por un lado, la prensa obrera de izquierda, que fue en algún momento censurada, incluso La Vanguardia fue cerrada en ese contexto, y por otro lado, el movimiento obrero oficial, digamos, la CGT, llegó a manejar el diario La Prensa, ¿no?, que había sido expropiado por Perón, con un suplemento cultural que es realmente extraordinario y que lo pueden ver en internet, ¿no? Un suplemento cultural de la prensa que es altamente interesante. Así que depende de qué estemos hablando, pero siempre un rol muy activo en la prensa del movimiento obrero, ¿no? Porque a veces cuando era prohibida se imprimía en la clandestinidad, ¿no?, como pasó también en otros momentos. Acá Débora pregunta, si bien hay legisladores que salen del sectores sindicales, como es el caso de Vanessa Silay, ¿será posible que ocupen en algún momento lugares en los poderes ejecutivos? Bueno, Duro, Victoria. vaya a saber, ¿no? Hay casos interesantes, el caso de Lula, por ejemplo, fue así, ¿no? Una persona que venía del sindicalismo y llegó a presidente. Pero por el momento no se ve eso, pero vaya a saber.
Acá Bueno, sí. pregunta Cintia Rivas también, ¿qué opina del sindicalismo durante el gobierno de Alfonsín? Quienes convocaron a 13 paros generales y en cierta forma sumaron para que el gobierno entregue el mando antes de tiempo. Sí, bueno, fue una situación muy compleja esa, ¿no? Porque por un lado el gobierno de Alfonsín también tuvo unas políticas en algunos momentos muy impopulares, entonces era lógico que el movimiento obrero reaccionara, quizá con demasiada fuerza y sin tener en cuenta el contexto, ¿no? Pero yo no estoy justificando, pero estoy contextualizando, digo. Puede haber sido excesivo, evidentemente, la cantidad de paros en el contexto, pero también fue una época muy dura y muy tremenda para la gente, ¿no? Para los trabajadores, que sufrieron mucho la economía de esos momentos, ¿no? Que era una economía que venía muy golpeada, con una verdadera pesada herencia, que fue la dictadura, pero también algunas políticas erráticas que llevaron adelante. Empezó muy bien con Grispum, el primer año, ¿no? Que con este ministro que enfrentó al fondo, que hizo una política más redistributiva, y después siguió con ministros realmente muy cercanos a los organismos internacionales, como por ejemplo Lorenzo Zurril, y otra gente, ¿no? Que fueron para otro lado, ¿no? Así que yo creo que hay que verlo en ese contexto, ¿no? Lo que pasó en ese momento, y yo creo que sí, por supuesto, fueron excesivos la cantidad de paros generales y después también ciertas maniobras del lado de la oposición, non santas, que pesaron sobre todo cuando ya tenían el candidato que fue Menem, ¿no? A partir del 88 más o menos. Acá pregunta Yamila, ¿cuál fue el rol del radicalismo en el golpe de 55? Bueno, un rol fundamental, al punto tal que el candidato de la Libertadora en las elecciones del 58 va a ser Balbín, ¿no? Frondizi. No, fue un rol central, ¿no? Del socialismo orgánico en ese momento y del radicalismo, que eran los partidos más importantes en ese momento, fueron opositores, quiero decir, fue central, fue un golpe claramente cívico-militar, ¿no? Y algunos radicales como Zabal Ortiz, por ejemplo, había participado en el bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio del 55, ¿no? Y así como hubo otros radicales que fueron críticos del golpe, pero no eran parte de la conducción partidaria en ese momento. Tuvieses que nombrar cinco momentos o 5 hitos del movimiento obrero, ¿cuáles serían? Y bueno, un poco los dije, ahora no tengo tan ordenadito en la cabeza, no lo tengo, pero yo creo que claramente la fundación, que es en torno a los 90, la conformación de la primera central en 1902, las grandes movilizaciones y las grandes huelgas de la primera década del movimiento obrero, la Semana Trágica y las huelgas patagónicas son otro momento muy importante, los años 30, ¿no? Con estas movilizaciones en un contexto tremendo de la década infame, con muy fuerte represión, el peronismo, la resistencia, y como dijimos después los 60, con esta cuestión del clasismo y el peronismo actuando conjuntamente, obviamente la resistencia a la dictadura, los 90 y la resistencia al neoliberalismo en los últimos años, ¿no? Creo que no sé si son 5, no sé, por ahí son más. No sé. Pero está bien, para marcar una línea de tiempo, hitos. Y acá preguntan, para cerrar y para agradecerte tu presencia, ¿cuáles son los libros que recomendás para entender el movimiento obrero y para entender el peronismo? Bueno, no sé, en todo caso después les puedo mandar una listita, porque son un montón de libros sobre el tema. Sería decir uno o dos ahora, es un poco... Les recomiendo mi libro, que es Los mitos 4, no por falta de humildad, sino porque es un libro que me gustó mucho hacerlo y hay bastantes elementos. Los mitos de la Argentina, tomo 4, donde hay mucho material biográfico, mucho documento, ¿no? De lo que fue aquel movimiento peronista. Y después sobre la historia del sindicalismo hay grandes libros, ¿no? Hay muy buenos libros que después, si quieren, les paso una listita. Perfecto, buenísimo, que les mandamos a todos los que se Y hay, anotaron. por supuesto, especificidades, ¿no? Del anarquismo, el socialismo, movimiento obrero en general, digamos, tenemos para todos los gustos. Por suerte hay mucha literatura sobre el movimiento obrero, eso está muy bueno. Bueno, te comprometo a esa lista si te los pasamos a todos, Dale, a con todas y a mucho todos gusto. los clientes, y te agradezco mucho lo de la palabra Enrique Fernández para el cierre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y así lamentablemente hemos llegado al final de esta
charla tan profunda, tan rica, ¿no? Que seguramente nos ha dejado conceptos y conocimientos realmente para atesorar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, nos vemos.